Asambleísta Sofía Espín. Señor presidente, compañeros asambleístas, decir que para las personas que hemos estado en el sector eléctrico y en el sector de las telecomunicaciones, esta es una ley trascendente. Para los compañeros que también han luchado por cosas como la tarifa de la dignidad, como la condonación de deudas eléctricas, esta es una ley muy trascendente. El proceso no empezó aquí, el proceso lo empezamos desde el inicio del proceso de la Revolución Ciudadana, cuando se inicia la tarifa de la dignidad. Luego, en Montecristi, con el mandato 15, cuando se elimina el mercado marginalista eléctrico que premiaba a las empresas eléctricas ineficientes. Y también allí, en el Montecristi, se condonó las deudas eléctricas y se permitió también fusionar las empresas. ¿Por qué fusionar las empresas tanto eléctricas, tanto de telecomunicaciones? Porque las hacemos más eficientes, porque reducimos costos. Y el siguiente paso es esta ley, que me parece a mí que recoge un anhelo de entender y de creer y de convencernos que las empresas públicas sí pueden ser manejadas de manera eficiente. En ese sentido, felicitar a la presidenta de la mesa, a la compañera Irina, y a la mesa por esta ley que es bastante buena, sin embargo creo que es perfectible todavía. ¿Qué pretende esta ley? Primero, un manejo ordenado de las empresas públicas, o sea, cada ministerio regula su sector de empresa. El Ministerio de Electricidad regula las empresas eléctricas, el Ministerio de Telecomunicaciones regulará las empresas de telecomunicaciones, y no todo el desorden que había en el modelo que estamos dejando atrás, el modelo neoliberal, ¿no verdad? En ese sentido, hay también un respeto a las empresas de gobiernos locales. Se respeta su autonomía y las utilidades vuelven a los gobiernos locales. ¿Cuál es otra cosa muy importante aquí? El tema de la rentabilidad. Las empresas eléctricas, las empresas de telecomunicaciones estaban prohibidas de invertir en proyectos de rentabilidad social. Les pongo un ejemplo. En Zamora y en Morona, los compañeros asambleístas de allá recordarán cuando una empresa de telefonía llevó telefonía a estos sectores. Era considerado, era una inversión no exitosa, no era rentable económicamente. Este proyecto de ley permite ese tipo de inversiones con rentabilidad social, y así ya se lo está haciendo, y esta ley lo fortalece, permite también tener préstamos tanto del Estado como privados. Hay un fortalecimiento de la planificación en todas las empresas del Estado en su artículo 34. Algo que había sido satanizado, el tema del manejo del talento humano. Yo quiero recordarles que en Montecristi la Constitución eliminó las utilidades para las empresas públicas, y personalmente yo me pronunciaba en contra de esto. ¿Por qué? Un trabajador, y ponía este ejemplo, un trabajador que trabaja en una empresa petrolera privada, Repsol YPF, Ex-Oxy, Andes Petroleum, tienen utilidades, y tienen importantes utilidades que van más allá de los $10.000. Sin embargo, un trabajador que trabaja en Petroecuador tiene 0 utilidades. En ese sentido, teníamos que buscar una manera de incentivar a ese trabajador que no tiene utilidades. ¿Por qué trabaja más de 8 horas? ¿Por qué se esfuerza? ¿Por qué logra metas? Yo creo que una manera es la que se ha planteado en esta ley, que es una remuneración por cumplimiento de metas y objetivos, sin considerar obviamente los temas legales, laborales, que se siguen respetando en esta ley, pero es fundamental incentivar a ese trabajador público a que trabaje por el cumplimiento de metas. Se respeta la contratación colectiva, se respeta la sindicalización. Creo que solemos pensar que no es posible tener empresas públicas eficientes. Sin embargo, en este momento ya tenemos empresas públicas eficientes con sindicatos importantes. Y yo sí quiero aprovechar para mencionar algunos. La empresa eléctrica Quito. ¿Quién no reconoce en el país que la empresa eléctrica Quito es una de las empresas más eficientes? Con su sindicato, que ha apoyado y aportado a que esta empresa salga adelante. La hidroeléctrica Paute, la empresa Etapa, donde el señor presidente de esta asamblea nos dirige, son empresas exitosas. Lo que queremos es que este modelo de empresas exitosas ahora sirvan para todas las empresas del país. Otros puntos importantes, la posibilidad de compras corporativas. Antes, cuando teníamos muchas empresas, cada empresa compraba independientemente, y si compraban una computadora se la vendían a un precio muy alto.
La posibilidad de la compra corporativa es que todas las empresas se asocien, las empresas públicas, y hacen grandes compras que disminuyen los costos. El uso gratuito de vías, postes, ductos y otros usos que antes eran cobrados por los municipios. Yo acá, conversando con una compañera asambleísta del Oro, me decía que el municipio le cobra por tasas a la empresa eléctrica del Oro alrededor de $2 millones por uso de postes. Eso está terminando esta ley y eso va en detrimento de la misma ciudadanía, que implica que esos costos tenemos que ponerlos en las tarifas eléctricas. Entonces, eso se está acabando en este momento y yo creo que eso es importante. Otros puntos, la utilización de software libres, que es algo que este gobierno lo tiene como una política y que también esta ley lo recoge. ¿Por qué depender de tecnologías extranjeras si tenemos técnicos nacionales, estudiantes, politécnicos que pueden trabajar en software libres? Sin embargo, algunas cosas que creo que habría que considerar, que habría que revisar para que esta ley sea mejor. Uno, el tema del artículo 20, literal 8, cuando los gerentes hacen cambios administrativos, es importante que haya también una posición que diga, este cambio, señor gerente, no es necesario. Y creo que esa voz tendría que salir de la organización laboral. Igual, al artículo 30, numeral 1, cuando hay incrementos salariales, podemos a veces tener gerentes que no quieren incrementos salariales para los trabajadores y en ese caso tenemos que tener también una voz externa. Y en ese sentido se plantea una veeduría social, una veeduría externa que diga, estos trabajadores están sacando la empresa adelante y merecen un incremento salarial o lo contrario también. Creo que estos aportes pueden hacer que esta ley sea mucho mejor, mucho más perfectible. Gracias.